Roblox siempre se mostró como el patio de juegos digital definitivo, una plataforma donde cualquiera podía crear su propio mundo, compartirlo con amigos y vivir aventuras sin límites. Durante mucho tiempo esa fue la imagen instalada, un espacio inocente, lleno de creatividad y diversión para los más chicos. Pero esa fachada brillante tiene grietas. Detrás de los colores vibrantes y los personajes de plástico se esconde un costado mucho más inquietante que rara vez se menciona y que casi nunca aparece en las publicidades. Un lado en el que la ingenuidad se mezcla con peligros que nadie vio venir. Esa contradicción es la que convierte a Roblox en algo único, un universo capaz de despertar la imaginación más pura y al mismo tiempo abrir la puerta a su sombra más oscura. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito 6, bienvenidos a Data Glitch y la historia de Roblox comienza hace mucho antes de que alguien siquiera hablara alguna vez de avatares, de Robux o Robux o servidores llenos de niños. A fines de los años 80, David Baszucki y Eric Cassel trabajaban en un software que parecía destinado a las aulas más que a las consolas. Lo llamaron Interactive Physics y permitía experimentar con las leyes de la física en 2 dimensiones. Objetos que caían, colisiones, fuerzas, una especie de laboratorio virtual para estudiantes. Lo curioso es que quienes más disfrutaban el programa no eran los docentes, sino los chicos. Terminaban usándolo no para aprender fórmulas, sino para jugar, para inventar sus propias reglas en un pequeño universo digital. Ese detalle encendió una alarma positiva. La educación podía quedar en segundo plano, pero la creatividad infantil era un motor imparable. Baszucki y Cassel entendieron que el verdadero atractivo no era mostrar teorías, sino entregar herramientas. Y en 2004 decidieron apostar por algo completamente distinto, un espacio donde cualquiera pudiera construir su propio juego desde cero. Para hacerlo posible, eligieron Lua, un lenguaje de programación sencillo y accesible que permitía a los usuarios dar forma a sus ideas sin años de experiencia técnica. Lo que tenían entre manos era un modelo brillante. No necesitaban ser ellos quienes produjeran juegos de manera constante. La comunidad podía hacerlo y cada nuevo usuario que aprendía a crear no solo se divertía, sino que alimentaba el ecosistema, generando contenido fresco para millones. Era un círculo virtuoso que multiplicaba el alcance de la plataforma sin que la empresa tuviera que seguir el camino de los estudios tradicionales. En 2006 se lanzó oficialmente Roblox. Al principio era poco más que un rincón experimental con una comunidad pequeña y curiosa, pero en la década de 2010 todo cambió. La combinación de creadores jóvenes, un mercado digital en expansión y la explosión de YouTube como vidriera global hizo que Roblox pasara de ser un proyecto casi desconocido a transformarse en un fenómeno masivo. Los gameplays de YouTubers mostraban lo que se podía hacer dentro de esa caja de arena digital y eso encendió el deseo de millones de chicos de todo el mundo por probarlo. En ese momento, la plataforma se convirtió en algo más grande que un simple juego. Era un espacio social, un escaparate de creatividad y poco a poco, un mercado. El crecimiento exponencial la puso a competir en números con gigantes como Minecraft, pero con un enfoque distinto. Mientras otros te daban un mundo por explorar, Roblox te ofrecía las piezas para inventar el tuyo. Lo que había nacido como un laboratorio educativo terminó convertido en un imperio millonario y con cada capa de éxito también empezaron a aparecer grietas que dejaban ver un lado mucho más complejo de lo que sus fundadores habían imaginado. El éxito de Roblox obviamente no tardó en atraer a millones de jugadores con ganas de experimentar, pero también a quienes veían la plataforma de otra manera, por ejemplo, como un sitio para hacer trampa, ganar notoriedad fácil o, por qué no, para descargar odio. ¿Quién no ha jugado online alguna vez y sufrió un bullying violento de alguien que ni siquiera lo conocía a uno? Literalmente yo todas las veces que entraba al NBA 2K y por el lag de los servers era insultado violentamente por yankees. Pero 2 nombres quedaron grabados en los anales de la historia que, básicamente demuestran cómo una comunidad a priori hermosa puede transformarse en la cosa más complicada. Uno de ellos fue Julius Coles. Llegó en 2013 y desde el primer momento sus movimientos encendieron las alarmas. Copiaba juegos populares, los relanzaba como si fueran propios y acumulaba visitas hasta que finalmente lo banearon. Esa sanción no lo frenó, al contrario, alimentó su furia contra la plataforma. En YouTube empezó a publicar contenido dedicado a insultar jugadores, desarrolladores y hasta a los youtubers más conocidos del momento. Al principio, algunos pensaban que lo hacía solo por llamar la atención como un troll más
más en busca de fama barata, pero todo cambió cuando se burló públicamente del cofundador de Roblox, Eric Castle, que atravesaba un cáncer terminal. Llegó a subir videos parodiando su enfermedad y poco después, en 2013, Castle falleció con apenas 45 años. Ese gesto rompió cualquier posible justificación. La comunidad se unió en un rechazo masivo y Julius quedó marcado como una figura tóxica en un espacio que se suponía era para chicos. Años más tarde, en 2017, pidió disculpas y cambió el rumbo de su contenido. Sin embargo, ya había dejado una cicatriz en la memoria colectiva de Roblox. El otro caso emblemático fue Jared Valdez. Su historia empezó en 2008 y rápidamente se convirtió en sinónimo de plagio. Robó más de 10 de los juegos más populares y se calcula que llegó a amasar más de 7 millones de Robux, lo que equivalía a unos $18.000 de la época. La reacción de la empresa fue perseguirlo con baneos sucesivos, al menos 8 en total, pero Jared siempre volvía bajo un nuevo nombre. La situación fue tan desbordante que hasta intentó lanzar FaceBlocks, un clon torpe de Facebook mezclado con estética de Roblox que alcanzó a reunir unos 1.800 usuarios antes de cerrarse en 2014, cuando la amenaza de una demanda ya estaba sobre la mesa. Su caso mostró algo inquietante. Roblox, incluso con recursos crecientes, no lograba controlar del todo a un usuario decidido a explotar sus grietas. Julius y Jared representan dos caras distintas de un mismo problema. Uno buscaba notoriedad a través del odio, el otro ganancias rápidas a través del plagio. Pero en ambos, el resultado fue el mismo: una comunidad herida, un clima de desconfianza y una señal clara de que el patio de juegos digital estaba lejos de ser un lugar inocente. Roblox había demostrado ser capaz de amplificar tanto la creatividad como lo peor de sus usuarios. Hoy hay algo de lo que se habla mucho en internet y es de los bots, tanto en las transmisiones como en los juegos. Quizás estás del otro lado escuchando esto y no sabes que los videojuegos también tienen ese problema. Pero en Roblox la situación alcanzó niveles inimaginables. Al principio eran simples cuentas automatizadas que, por ejemplo, aparecían en un chat para lanzar mensajes automáticos. Mensajes en general molestos o peor que molestos, pero de a poco esto se volvió como una especie de enjambre. Miles de cuentas falsas que invadían este juego, llenando todo de mensajes. ¿Con qué? Con enlaces. ¿Enlaces a qué? Bueno, a sitios web de dudosa moral que apuntaban a qué? A aprovecharse de los más vulnerables, que son justamente los más chicos, que son los que juegan a Roblox. Con el tiempo, la cosa se volvió todavía más perversa. Algunos desarrolladores empezaron a utilizar bots de manera estratégica, no para molestar, sino para manipular el propio sistema de Roblox. Inflaban artificialmente la cantidad de jugadores en sus juegos, logrando que aparecieran en la portada como si fueran éxitos masivos. A simple vista, parecía que todo el mundo estaba jugando a esos títulos, cuando en realidad estaban llenos de cuentas fantasma. Los verdaderos creadores, que pasaban horas programando y diseñando, veían cómo sus proyectos quedaban enterrados bajo una montaña de juegos falsos inflados por robots. La empresa intentó reaccionar agregando captchas y sistemas de verificación. Funcionó a medias, redujo parte del problema, pero a costa de complicar la experiencia de usuarios legítimos que de repente no podían loguearse. Mientras tanto, los bots seguían perfeccionándose. Algunos ya no se limitaban a spamear o inflar estadísticas, empezaron a acosar directamente a youtubers y streamers, siguiéndolos a cualquier servidor al que entraran. Era como si hubiera una multitud invisible persiguiendo cada uno de sus movimientos, y lo más preocupante era la capacidad de estos sistemas para manipular emocionalmente a los más jóvenes. Aparecieron bots que utilizaban guerras reales o tragedias como excusa para pedir donaciones en Robux, explotando la empatía de los chicos para quedarse con su dinero. Lo que había empezado como ruido en los chats terminó transformándose en una red organizada de estafas y manipulaciones. En ese clima, Roblox se llenó de sombras digitales que nadie había invitado. Lo que debería haber sido una comunidad viva y orgánica se convirtió en un tablero contaminado por miles de jugadores que en realidad no existían. Y entre tanto, Fantasma empezó a borrarse. En teoría, Roblox tenía un reglamento estricto. Sus normas prohibían compartir datos personales, tener interacciones románticas dentro del juego o fomentar cualquier tipo de contacto que pudiera poner en riesgo a un menor. Eran reglas pensadas para marcar una línea clara, mantener segura a una comunidad formada en su mayoría por chicos. Pero con el tiempo se vio que ni la misma empresa respetaba lo que exigía a los demás. La prueba más evidente apareció en su cuenta oficial de TikTok, que no era cualquier cosa. Más de 13 millones
millones de seguidores y un alcance gigantesco entre los más jóvenes. Desde allí publicaron videos con personajes de Roblox usando frases de ligue, pidiendo correos electrónicos o simulando relaciones amorosas. Exactamente lo mismo que en la plataforma podía costarle un ban inmediato a un usuario común. Los ejemplos se acumularon. Uno de los videos más vistos mostraba un diálogo con chistes románticos del estilo ¿eres un teclado? Porque eres mi tipo. Otro celebraba a una creadora que se casaba en Roblox y en comentarios públicos llegaban incluso a felicitar a jugadores que habían llevado sus noviazgos virtuales a la vida real. El mensaje era confuso y sobre todo peligroso. Si lo hacía la cuenta oficial, ¿por qué no iba a hacerlo un niño cualquiera? Lo más grave es que no era la primera vez que el tema estaba sobre la mesa. Desde hacía más de una década, la comunidad venía señalando el problema del online dating en Roblox y la empresa respondía siempre con la misma postura: tolerancia cero. Sin embargo, en la práctica no solo no lo eliminaban por completo, sino que lo reforzaban en sus canales más visibles. La contradicción quedó cristalizada cuando David Baszucki, fundador y CEO, sugirió públicamente que en un futuro podrían existir experiencias de citas virtuales dentro de Roblox para adultos. Una declaración que en un ecosistema dominado por menores sonaba como una provocación o peor aún como un guiño a algo que ya llevaba años generando conflictos. El espejo se rompió en pedazos. Por un lado, la empresa exigía a los jugadores respetar reglas estrictas. Por otro, desde sus cuentas oficiales alentaba lo contrario. El resultado fue una sensación de hipocresía estructural que Roblox castigaba a los usuarios comunes, pero se permitía a sí misma hacer exactamente lo mismo cuando servía para atraer clics y mantener la atención de millones de chicos. Roblox siempre se presentó como una oportunidad espectacular. ¿Para qué? Para la gente creativa, para los jóvenes creadores. Un lugar donde cualquier chico creativo con ideas podía convertirse en una suerte de desarrollador de videojuegos. Y no solamente podía ganar reconocimiento, sino que también podía ganar dinero con esto. Esto en parte es totalmente cierto. Las herramientas eran accesibles, el motor gráfico completamente sencillo, y Lua, que es el lenguaje que usa la plataforma, o sea, el lenguaje de programación, es algo que se podía aprender en unas pocas semanas, no tenía demasiada complejidad. Para empezar, el sistema de monetización estaba diseñado de manera desigual. Casi todo giraba en torno a Robux, la moneda interna. Comprar ítems, accesorios o pases de juego era posible, sí, pero la mayoría de ellos costaban Robux que en algún punto debías adquirir con dinero real. La ecuación era simple: cuanto más gastabas en la plataforma, más opciones tenías. Y para los que creaban, el panorama no era mucho mejor. Un desarrollador podía pasar meses armando su juego y aún así estar obligado a pagar por publicidad para que alguien lo viera. La lógica no era de mérito, sino de subasta. Los anuncios se disputaban en un sistema de pujas. Si alguien invertía más Robux que vos, tu proyecto quedaba sepultado bajo una avalancha de banners mejor posicionados. En la práctica, triunfaban los que más invertían, no necesariamente los que más talento tenían. Y si lograbas superar esa primera barrera, la recompensa tampoco era justa. Cada transacción dentro de Roblox arrastraba un impuesto del 30% que la empresa bautizó como tarifa de mercado. Lo que en principio parecía una comisión razonable, en la práctica dejaba a los creadores con apenas una fracción de lo que generaban. Por cada 50.000 Robux acumulados recibían unos $175, una cifra que equivalía a menos de la mitad de su valor real. La situación rozaba lo absurdo. Los chicos invertían horas, incluso años, en producir juegos originales, y cuando al fin conseguían tener éxito, descubrían que su trabajo valía menos de lo que les habían hecho creer. Para Roblox eran números en una planilla. Para los desarrolladores era un golpe brutal a sus expectativas. El sueño creativo que la empresa había vendido funcionaba como un espejismo. Sí, algunos lograban fama y dinero, pero la mayoría se encontraba atrapada en un sistema donde su pasión terminaba siendo una excusa para alimentar la maquinaria de un gigante que siempre cobraba primero. Y esa sensación de trampa marcó a toda una generación de jóvenes creadores que descubrieron que en Roblox la creatividad no siempre era suficiente. En Roblox, los peligros no siempre venían disfrazados de un jugador tóxico o de un juego extraño. A veces entraban por la puerta grande con la forma de una herramienta útil. Así pasó con Searchblocks, una extensión de Chrome que prometía lo que cualquiera querría: ubicar rápido a tu creador favorito y meterte en su servidor. Sonaba práctico, hasta lógico. ¿Quién no querría saltar directo a la partida de un youtuber sin perder tiempo? El problema es que detrás de esa fachada inofensiva se escondía
escondía un robo monumental. Más de 200.000 usuarios la instalaron sin sospechar nada y durante meses todo funcionaba perfecto hasta que en 2022 llegó la actualización que cambió todo. De la noche a la mañana, cuentas vacías, objetos rarísimos desaparecidos, Robux drenados sin explicación. Un youtuber como MyUserNamesThis lo denunció en público, pero el caso más brutal fue el de un usuario que perdió casi 1 millón de Robux. Estamos hablando de $10.000 evaporados con un clic. Lo más inquietante es cómo funcionaba la estafa. El código malicioso operaba en segundo plano, comprando, transfiriendo y moviendo ítems sin que el dueño lo supiera. Algunos de esos usuarios en la sombra llegaron a aparecer en los rankings de los más ricos de Roblox con fortunas generadas a base de puro robo, hasta que los banearon, claro, pero el daño ya estaba hecho. Nadie podía volver a confiar en que una extensión no escondiera un cuchillo detrás de la espalda. Y si pensás que los problemas venían solo de afuera, la historia se pone todavía más incómoda, porque hubo casos donde la grieta se abrió desde adentro. Un exadministrador conocido como Lucky Maxer fue señalado por manipular scripts de manera ilegal. Años después, su nombre apareció de nuevo cuando un hacker llamado Gubi Dolan tomó el control de Blox Fruits, uno de los juegos más populares de la plataforma. El ataque fue grotesco, imágenes perturbadoras, mensajes invasivos, caos total. Y lo peor es que se presentó como una venganza en nombre de Lucky Maxer, como si hubiera cuentas pendientes dentro de la propia estructura de Roblox. Eso fue un golpe de realidad. Ya no se trataba de simples trolls ni de bots molestos. Hasta gente que alguna vez había tenido acceso al corazón de la plataforma podía transformarse en una amenaza. ¿Cómo confiar en un sistema cuando quienes lo construyeron eran capaces de usarlo para desatar el caos? Al final, todo lo que parecía una herramienta, una extensión, un script, un ajuste, terminaba convertido en un punto débil. Y cada nuevo robo o hackeo dejaba la misma sensación. La seguridad de Roblox no era una muralla, era un vidrio frágil que cualquiera con las ganas suficientes podía romper. Si algo dejó en claro Roblox a través de los años es que la creatividad no siempre es algo positivo. En un espacio que a priori es completamente libre donde cualquiera puede crear, bueno, también aparece la gente que empuja eso hacia límites insospechados. Y recordemos un dato clave de Roblox. Es una plataforma que esencialmente está apuntada a niños. Sí, juega gente de todas las edades, pero los que más juegan son los niños. Y así fue que, como más pronto que tarde, empezaron a circular juegos que, en vez de ser algo divertido, algo entretenido, eran más que nada un espejo de lo más oscuro de la sociedad. Y uno de los ejemplos más perturbadores son estos juegos que recreaban tragedias. Diferentes tiroteos famosos, la caída de las Torres Gemelas, masacres famosas de los Estados Unidos, todo esto era, bueno, un jueguito en Roblox. Básicamente eran espacios donde los niños podían revivir estas situaciones donde en la vida real murieron miles de personas. Para algunos esto era simplemente un juego de roles, pero para otros claramente era una banalización de tragedias, de hechos brutales de violencia, y básicamente era la muestra para algunos de que la empresa, los dueños, los padres del Roblox tenían que poner cartas en el asunto. Pero no eran solo tragedias históricas, también surgieron los llamados Condo Games, salas ocultas dedicadas a roleplay sexual, muchas veces camufladas bajo títulos inofensivos. Lo alarmante es que cualquiera podía entrar, incluso usuarios que declaraban tener 12 o 13 años. Lo más absurdo es que mientras Roblox se jactaba de tener filtros de seguridad, estos espacios proliferaban a plena luz del día con desarrolladores que encontraban maneras ingeniosas de burlar la censura automática. El problema no se limitaba al contenido dentro de los juegos. En 2017, un usuario conocido como Jared Poggi publicó en los foros oficiales un enlace a material perturbador. El impacto fue tan grande que muchos creen que ese incidente fue la gota que rebalsó el vaso y precipitó el cierre definitivo de los foros ese mismo año. En lugar de reforzar los controles, Roblox directamente optó por clausurar el espacio de discusión, dejando a toda una comunidad sin un canal central de comunicación. Y para entender hasta qué punto el sistema fallaba, basta con mirar el experimento realizado por el equipo de Visual Venture. Crearon cuentas falsas de 12 años
años de edad y se metieron a explorar la tienda de avatares. Sin buscar nada raro, las recomendaciones que recibieron incluían ropa interior y trajes de furries. No era un error aislado. Las mismas sugerencias aparecieron en todas las cuentas creadas. La conclusión era evidente. Los filtros no existían o eran tan débiles que exponían directamente a menores a contenido sexualizado. El panorama era inquietante. No se trataba de un puñado de casos aislados, sino de un patrón. En Roblox, la misma estructura que permitía inventar mundos mágicos era también la que facilitaba que aparecieran recreaciones morbosas, juegos sexuales y hasta enlaces peligrosos. La línea entre imaginación y pesadilla estaba cada vez más borrosa. Entre todos los conflictos que atravesó Roblox, pocos dejaron una marca tan clara como la batalla contra Rubén Sim. Para muchos era simplemente un youtuber más, conocido por sus críticas, humor ácido sobre la plataforma. Pero para Roblox Corporation se transformó en un enemigo público al que había que silenciar a cualquier precio. La tensión comenzó cuando Rubén empezó a señalar los dobles estándares en la moderación. Un ejemplo sencillo lo dejó en evidencia. Un desarrollador publicó su correo electrónico en los foros sin consecuencias. Rubén intentó replicar la publicación casi palabra por palabra y recibió una advertencia inmediata. La conclusión era obvia. A los usuarios comunes se los castigaba, mientras que a quienes generaban dinero para la empresa se los protegía, incluso rompiendo las reglas. A partir de ahí, su relación con la plataforma fue un campo de minas. Cuenta tras cuenta era baneada, hasta que finalmente pudo crear un juego propio y durante un tiempo incluso cobrar pagos de Roblox a través del sistema oficial. Parecía que las aguas se habían calmado, pero en 2021 la empresa dio un giro drástico. Lo demandó por $1.600.000, acusándolo de dañar la reputación de la marca y de incitar al caos. El caso fue surrealista. Rubén se enteró de la demanda no por la compañía, sino por un periodista de Polygon que lo contactó para pedirle comentarios. Roblox lo acusaba incluso de haber compartido fotos comprometedoras de un empleado, cuando en realidad esas imágenes habían sido publicadas por el propio trabajador en sus redes personales años antes. Para sostener el caso, la empresa desempolvó infracciones suyas de cuando era un adolescente, como si todo su historial pudiera convertirse en prueba legal. Lo que más ruido generó fue la paradoja. Mientras en la plataforma había depredadores sexuales, estafadores y desarrolladores señalados por grooming, Roblox parecía invertir su energía en aplastar a un youtuber incómodo. Rubén lo resumió con una frase contundente. ¿Cómo podía ser que lo vieran a él como la amenaza, mientras cientos de casos graves quedaban sin respuesta? La demanda no solo buscaba dinero, también incluía la exigencia de que borrara todas sus redes sociales, lo que en la práctica hubiera significado silenciar para siempre las críticas que llevaba años publicando. Para muchos era un intento de censura corporativa disfrazado de acción legal. Al final, el conflicto con Rubens no se trató de un creador rebelde contra una empresa gigante. Fue un espejo incómodo que mostró las prioridades reales de Roblox, más interesada en callar voces críticas que en enfrentar los problemas que ponían en riesgo a millones de usuarios. En 2013, Roblox premió a un creador llamado Mr. Obvious, o sea, el señor obvio. El tipo hacía cortos, animaciones con la estética del juego y se fue ganando el cariño y el respeto de la comunidad. Y como bien digo, recibió un galardón oficial de la empresa y esto lo ubicó en un sitio diferente. Era ya como un tipo que estaba en cierta medida representando el juego oficialmente. Pero lo que parecía una historia de éxito, alegría y felicidad, bueno, terminó revelando el lado más oscuro de cómo la fama puede encubrir horrores. En 2017, Rubén recibió un mensaje que lo dejó helado. Había pruebas de que Mr. Obvious estaba acosando a una menor de 15 años. Lo que al principio parecía un rumor terminó en evidencia contundente. Videos explícitos grabados por él mismo, mensajes privados con un tono imposible de justificar y capturas que confirmaban que no era un caso aislado. Varios niños más comenzaron a contar historias similares. La reacción de Mr. Obvious fue la de alguien acorralado. Negó todo, atacó públicamente a quienes lo acusaban y hasta intentó manipular su identidad haciéndose pasar por otra persona para desviar la atención. Pero el material era
tan innegable que no había escapatoria. Rubens en sus propios videos comparó su voz en los clips con sus animaciones, confirmando que se trataba de la misma persona. Incluso apareció un descuido fatal, un perfil de SoundCloud con canciones suyas que coincidían con los susurros registrados en las grabaciones enviadas a menores. Lo más perturbador es lo que vino después. A pesar de que las pruebas circulaban por toda la comunidad y miles de usuarios reportaban su cuenta, Roblox no hizo nada durante años. Solo en 2021, 4 años después de que se conociera la primera denuncia, decidieron banearlo definitivamente. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Una figura que ellos mismos habían elevado como referente terminó usando esa visibilidad para lastimar a quienes supuestamente debía inspirar. El caso de Mr. Obvious expuso un patrón que se volvería a repetir. La empresa reaccionaba tarde, como si cerrar los ojos ante la evidencia fuera más fácil que admitir que en su propia casa había monstruos condecorados. Si el caso de Mr. Obvious ya había dejado claro que Roblox no siempre reaccionaba a tiempo, lo de Dr. Fatnik fue todavía más escandaloso. Este desarrollador era la mente detrás de Sonic Eclipse Online, uno de los juegos más populares de la plataforma, inspirado en la franquicia de Sonic the Hedgehog. Para miles de jugadores era una de las joyas de Roblox, un lugar donde la velocidad y la nostalgia se mezclaban en un fangame lleno de detalles. En 2020 todo se derrumbó, salieron a la luz capturas de conversaciones explícitas entre Dr. Fatnik, que en ese momento tenía 24 años, y una niña de 12. Los mensajes eran tan directos y perturbadores que no dejaron margen a la duda. El impacto en la comunidad fue inmediato. No se trataba de un usuario cualquiera, sino de alguien que manejaba uno de los proyectos más amados dentro de la plataforma. La reacción de la comunidad, sin embargo, fue un espectáculo en sí mismo. Parte del equipo de Sonic Eclipse Online salió a defenderlo, publicando un video en el que intentaban relativizar los mensajes y presentar las pruebas como un malentendido. Incluso hubo jugadores que siguieron apoyando a Dr. Robotnik como si el prestigio de su juego pesara más que las denuncias. Mientras tanto, la víctima confesaba que, tras la difusión del video, había llegado a autolesionarse por el acoso recibido. Roblox finalmente actuó, baneó la cuenta de Dr. Robotnik, pero la historia no terminó ahí. Antes de ser expulsado, transfirió la propiedad del juego a otra cuenta, lo que le permitió seguir ligado al proyecto y a sus ingresos. Peor aún, tiempo después apareció como narrador de actualizaciones del propio Sonic Eclipse Online, como si nada hubiera pasado. La paradoja fue brutal. Roblox había prohibido formalmente su cuenta, pero el juego que lo había hecho famoso siguió en pie hasta que ocurrió algo inesperado. En diciembre de 2021, Sega, la compañía creadora de Sonic, exigió que lo bajaran para no vincular su franquicia a un desarrollador acusado de grooming. Solo entonces, presionada por una multinacional con poder legal y económico, Roblox retiró el juego. El caso mostró de manera descarnada cuáles eran las prioridades de la empresa. No fue la seguridad de los menores ni la evidencia explícita lo que llevó a tomar medidas drásticas. Fue el peso de otra corporación preocupada por proteger su marca, y eso dejó una sensación difícil de borrar, que en Roblox la justicia no se mueve por ética, sino por conveniencia. Hasta ahora, bueno, todo bien, digamos, porque por lo menos el drama, los problemas se quedaban adentro de un jueguito, no pasaban a la vida real. Plagios, bots, grooming, juegos perturbadores. Básicamente todo ocurría en la pantalla, pero el drama, el verdadero drama, surgió cuando estas cosas empezaron a salir de la pantalla, mostrando que lo que parecía un simple juego podía volverse un problema tangible. En 2017, Evan McConney fue detenido tras usar Roblox como canal para contactar a menores. No era un hacker ni alguien que operara desde las sombras. Era un adulto que había encontrado en la plataforma el lugar perfecto para acercarse a víctimas demasiado jóvenes. Su caso terminó en la justicia, pero dejó algo más inquietante en el aire. Si en un espacio dominado por chicos basta con abrir un chat para tender una trampa, ¿cuántas otras conversaciones podían estar siguiendo el mismo camino sin ser detectadas? 5 años después, en 2022, la historia se repitió en un nivel todavía más grave. Una niña de 13 años desapareció de su casa en Kansas tras semanas de manipulación a través de Roblox por parte de un hombre mayor. La convenció de escapar, la llevó a otro estado y solo fue liberada cuando un tercero intervino y alertó
a la policía. El detalle que más heló a los padres de todo el mundo fue justamente ese. Todo empezó en un juego que, en teoría, estaba diseñado para entretener a chicos de su edad. La respuesta de Roblox fue un comunicado estándar: tolerancia cero, miles de moderadores trabajando día y noche, políticas estrictas de seguridad, palabras medidas, sí, pero que no explicaban cómo alguien pudo usar su plataforma como carnada para un secuestro. Ese contraste entre el lenguaje corporativo y la brutalidad del hecho hizo que muchos comenzaran a preguntarse si esas promesas de seguridad eran más un eslogan que una realidad. El trasfondo es claro: Roblox es un espacio donde la mayoría de jugadores tiene entre 9 y 12 años y eso lo convierte inevitablemente en un imán para adultos con intenciones peligrosas. No hace falta que un niño busque nada raro, basta con encontrarse con la persona equivocada en el servidor equivocado, y esa exposición cotidiana es lo que convierte a estos casos en una alarma que no puede ignorarse. Lo perturbador es la frontera difusa que dejan estos episodios, porque una cosa es que un chico se cruce con un juego incómodo y otra, muy distinta, es que su vida entera pueda estar en riesgo por alguien que supo explotar las grietas de un espacio que se suponía inocente. Esa línea, cada vez más borrosa, es el recordatorio más brutal de que el peligro ya no se queda en la pantalla. Roblox empezó básicamente como un patio de juegos digital, algo que le daba a los niños un montón de herramientas no solo para divertirse, sino también para crear. Y en parte es verdad que lo logró. Millones de personas encontraron justamente eso en Roblox. Pero en paralelo, esa misma apertura es donde aparecieron todas las cosas malas: plagios, estafas, grooming, secuestros y básicamente contradicciones corporativas que nunca jamás terminaron de resolverse. Hoy Roblox no es solamente un juego, es una máquina de hacer dinero que alimenta sueños y pesadillas por igual. Un lugar donde la creatividad infantil viene de la mano de la codicia empresarial. Lo curioso es que la empresa repite una y otra vez que tiene tolerancia cero y sobre todo que hay miles de moderadores. Pero cada nuevo escándalo nos demuestra que esas promesas valen menos que cualquier clic. Y ahí tenemos la gran pregunta, la pregunta incómoda que nadie en la empresa quiere responder. ¿Qué significa que uno de los juegos más populares entre los niños de todo el mundo desde hace muchos años sea un sitio donde lo mejor y lo peor conviven tranquilamente al mismo tiempo? Comentame por abajo qué opinas, no te olvides de darle puro al botón de like. Soy Juanito6, esto es Data Glitch y nos veremos la próxima. Adiós.